Buenas tardes, maestras, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la masacre en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Primero que nada, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, hay que tomar en cuenta que simplemente empezó con un partido de casual entre las dos universidades rivales, obviamente la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. En sí hubo bastantes conflictos. También de esos conflictos empezaron a haber ya marchas en general, pero en algo en especial, que fue que el ejército quería entrar a las universidades. Simplemente con ese hecho, los estudiantes en general se molestaron. Y eso fue lo que ocasionó marchas y tanto conflicto. Ok. Bueno, don Isaac, ¿dónde está? Aquí está. Sí. Don Isaac, dinos, ¿en qué lugar se situó este hecho histórico del 2 de noviembre, que todos le decimos? 2 de octubre. Ah, sí. Es que estoy con Día de Muertos. Sucedió en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ok. Había 3 edificios. Nuestro profesionalismo. Los rodearon. Fue rodeado. Como todos estaban en una plaza, había edificios de acá de estos lados. Uno donde estaban hablando los líderes. Y además, en eso, cuando inició, fue un disparo al aire, creo. Uh-huh. Y de ahí salieron que eran francotiradores, como tanto los que están, ¿cómo se llaman? El batallón Olimpia. El batallón, El cuyo batallón nombre era Olimpia. Batallón Olimpia, que fue cuando empezaron a disparar a todos los que estaban en la plaza, haciendo una emboscada. Sí te daba, Jesús. Ok. Muy bien. Déjame en paz, tú. El grupo Edwin. que más mató personas fueron conocidos como los halcones. Los halcones eran un grupo en ese entonces, así como una especie de SWAT mexicano. Esos eran los mejores policías de toda la ciudad. Esos policías fueron los que rodearon principalmente toda la parte de abajo. Rodearon 3 salidas y aparte creo que era la entrada norte, había un tanque. Entonces así fue como empezó todo. En principal el movimiento fue por los derechos, pero como hubo muchos movimientos antes de esas marchas, también hubo muertes, por eso se hizo tan conocido el 2 de octubre. Y así fue como todo. Muy bien. ¿Tú qué piensas? ¿Qué podría decirte? Bueno, también algo que no mencionamos que actualmente sigue pasando es que hubo bastante infiltrado. Normalmente la gente que se les reconocía tenían un guante blanco. No, pero esos eran a los militares que estaban infiltrados. Bueno, los militares infiltrados estaban con un guante blanco. Era una forma fácil de reconocerlos. En sí, a la gente que mataron, que fue muchísima, en esas épocas nunca se dio antecedentes de cuánta gente murió. Se decía simplemente 50 personas. Pero obviamente fue mucho más. Y a la gente que atraparon, las privaron de su libertad varios días. En sí, simplemente por estar ahí los atraparon. No se sabe cuánta gente desapareció y menos que les hicieron. Eso es algo muy importante. ¿Qué les habrán hecho? Isaac. Bueno, sí, como dice mi compañero Edwin, no se sabe el número de cuántos fueron. Sí, hubo muchos desaparecidos. Y a cualquiera que habían en la calle, lo agarraban. Pinches sujetos. Ya después de todo esto, un año después, El 1 de septiembre. el 1 de septiembre, el presidente Díaz Jordán dio a conocer esto y dio a dar que fue su mandamiento. En sí, lo que también hizo el presidente fue apoyar. No tanto apoyar, sino pidió simples disculpas y admitió su responsabilidad jurídica y de mandato presidencial. En sí, es un hecho que a nosotros como mexicanos nunca se nos va a olvidar. Sí, 20 años después, Irma Serrano, alias la Tigresa, declara que como ella fue amante de Díaz Ordaz, dice que Díaz Ordaz estuvo de viaje
durante ese 2 de octubre porque duró 5 días. Entonces declaró que ella estuvo con él todo ese fin de semana y que él nunca mandó matar a nadie. También se declaró que el que los mandó a matar fue Echeverría, que estaba como un apoyo para Ordaz. Echeverría dio la orden a Durazo, que Durazo diera su orden a sus batallones de matar a la gente. Pues... ¿Qué más podemos decir? En sí... Bueno, lo más importante que podemos notar es que la responsabilidad y por lo que pasó todo esto fue algo muy absurdo. En sí fue mucha sangre derramada por algo que no vale la pena o algo que sus propios ciudadanos podrían tomar en cuenta. Y eso fue que días después iban a ver los Juegos Olímpicos ese mismo año. ¿Qué ocurrió? ¿Solo por unos Juegos Olímpicos? ¿Valdría la pena tanta sangre derramada? ¿Valdría la pena todo lo que ha pasado en esos días? Toda la gente que murió, todo por eso, por unos Juegos Olímpicos. Sí vale la pena. No, bueno, si lo ves del lado de la política, pues sí vale la pena, sí. Bueno, obviamente, simplemente se iban a beneficiar muy pocos. Lo que pasa ahora. Es que fíjate, tienes que ver el año. Los 60 fueron un año donde se hicieron revoluciones en todo el mundo juveniles. En Francia pasó lo del Mayo Rojo, que fue más o menos como Tlatelolco. Estados Unidos estaba la guerra de Vietnam, estaba fresca. No pasaban como 5 años desde que ya había acabado de haber iniciado. Y había muchos movimientos. Y en México se celebraba el aniversario del Che Guevara, de la revolución en Cuba del Che Guevara. Entonces fue así como un año de mucha presión. Y contaban que todo era muy lineal, que en la calle no podías verte con tu novia, que tenías que hacer ciertas cosas, toda la ropa interior era blanca, no había colores, todo era demasiado lineal. Opresivo, ¿no? Ajá, todo era muy opresivo. También hay que tomar en cuenta algo. Como dices, esa época fue muy dura. En esa época, México no sabía exactamente de qué lado era, del lado socialista o del lado comunista o socialista. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Ese orden pues no era común, o sea, eso lo tomaban como que criminales, vándalos, cosas así. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado ahí? Pues en primera estaría a lo que voy, ejercer mis derechos como estudiante y como ciudadano, no estándome con cualquier estupidez como lo que hacen ahorita. Ahorita no, pero si hubieras estado ahí, ¿qué hubieras hecho? Bueno, en el ataque en sí, en el momento del ataque, ¿qué hubieras hecho? Pues muchas personas dirían que correrían por su vida. Yo lo que haría, lamentablemente, era esconderme entre cadáveres, para que no me reconocieran, para sobrevivir. Yo hubiera encerrado en la iglesia. Pero si estuvieras en medio de todo, que no hubiera ninguna salida, que estuvieran rodeado. Yo creo que, ahorita te diré algo, pero imagínate vivir ese momento de estar en medio de matanzas, porque ves los videos y los cuerpos caen así como videojuegos, caen así muertos. Yo no sé qué hubiera hecho, la verdad, yo no sé. Hubiera corrido. ¿Tú sabes qué hubieras hecho? Hubiera tenido mucho miedo. ¿Tú sabes qué hubieras hecho? Yo tendría dos opciones, que es igual esconderme o correr, o simplemente aceptar la muerte ya. ¿El hecho inminente de la muerte? Ajá. Sonreír y ya, la muerte ya. ¿Está bien? ¿Tú, Bueno, Chávez, qué hubieras hecho? Pues prácticamente lo mismo que él, güey. Buscar refugio, no sé, algo con que esconderme. ¿En dónde? Sí, una opción sería entre cadáveres. ¿Entre cadáveres? Pero bueno, lo que decían es que los recogían y todo les daban el tiro de gracia. Una sería para más o menos dar la pinta y de ahí echarme a correr. Yo creo que sí, no hubiera estado Y muy la bien. otra opción, pues, ¿qué me quedaba más que afrontar la realidad? Que afrontar la muerte también. Porque No quedaba de otra. cuenta la leyenda que también saquearon iglesias. No. Las iglesias las saquearon porque decían que había muchos tipos adentro y que les valió madres y las volaban con bazucas. Bueno, no toma en cuenta de que no fue en iglesias, fue en todas partes. Todo ese alrededor saquearon tiendas, saquearon casas, agarraban a gente gente Iba civiles, pasando, ¿sí? gente que iba pasando en la calle, así. Ujú. De Los tomaban hecho, como comunistas, dicen simplemente. que a las personas que ayudaban a los jóvenes también les daban tiro de gracia. Entonces ni esas personas se salvaban. Y lo que hacían mejor era pues, cerrar las puertas. Y los pocos que los ayudaban era con su propio riesgo. Y así, aún así los militares los trataban cabrón, Me imagino. a la gente de alrededor. Ujú. La última pregunta.
¿Ustedes creen que así como está la situación y así como va, se vuelva a hacer algo así? Sí. ¿Sí? El pueblo no tiene mucha paciencia. Ya hemos aguantado bastantes pendejadas del gobierno. Por ejemplo, esto lo acabo de encontrar. Imagínense, nuestro presidente está en este orden. Y mírenlo como era antes. ¿Y tienen idea de dónde encontré esto? En una telenovelas. Este recorte lo encontré en una revista donde se hacía su publicidad. O sea, cosas así son los que nos gobiernan. Es que gobiernan. Sí, Entonces tu respuesta sería que sí. sí. ¿Será peor o más tratable que lo de Tlatelolco? Sería peor. Peor. Porque en ese año había censura. El PRI lo que hacía antes era desaparecer gente. Era... ¿Qué? Ahora ya no está. Ahora tenemos un gran arma. Y esa ¿Internet? gran arma... No, exacto. No nos las pueden quitar. Y de hecho puede ser en cualquier parte. Con una computadora, con un celular. No nos pueden callar. Ya no nos pueden callar como antes. Tenemos esas armas. Solo hay que saber usarlas. ¿Y tú, Zach? ¿Qué piensas? ¿Se va a volver a hacer? ¿Sí o no? Pues que se podría, sí. Últimamente ha habido muchas marchas. Los maestros. Maestros, estudiantes, Sí, todo. todo. El gobierno puede volver a tomar esta iniciativa de volver a exterminar, por así decirlo. Callar Callar a todos. a todos. Sin hablar. ¿Tú, Chávez? ¿Se vuelve a hacer o no se vuelve a hacer? Sí se vuelve a hacer. Así como lo vimos una vez con un grupo, ¿cómo se llamaba? Los de los macheteros. Los de... Bueno, ¿Los zapatistas? Los zapatistas. Otra vez Peña Nieto, él aceptó públicamente y de hecho por eso se hizo un movimiento Los hicieron- Ah, no. Te estás refiriendo al atentado en Atenco. en Atenco. Sí. Porque este Peña Nieto afirmó, más bien ante la prensa, él dijo que él dio la orden a todos los policías federales, estatales, de que los fueran a calmar. ¿Y así los calmaron? Y lo que hacían en medios de comunicación, a pesar de que los mismos periodistas sabían la realidad, lo que hacían era que la disfrazaban. Ellos apoyaban más a los mismos policías, que según que pobrecitos, que los están golpeando, que los de ese pueblo eran casi unos rebeldes, cuando lo que hacían era pues, prácticamente defender sus tierras. Toma en cuenta también ahora, también los medios de comunicación nos dan mala información. ¿Qué es lo que la gente común te dice de los maestros? Son unos revoltosos, ¿por qué no hacen su trabajo? Váyanse a su pueblo a hacer su trabajo. Si supieran la condición de que están sus escuelas, ¿en serio te darían ganas de ir a trabajar ahí? No. No, pues no. ¿Y tú, compañero? Yo pienso que, pues, no sé si